Hola, soy Rafael Campaña, fundador y director de la Academia Europea de Emprendeduría Educativa. Si te sientes exploradora o explorador, si quieres descubrir los contextos educativos de diferentes países, este es tu canal. Un Mundo en la Educación os da la bienvenida a este programa que ya sabéis que le pone cara a todos esos contextos educativos de diferentes países. Vamos a dar las gracias a los nuevos suscriptores de este canal, que son muchos y abundantes, y a los comentarios magníficos que estamos recibiendo por parte de la audiencia. Muchísimas gracias. Vamos a dar las gracias también a todo el equipo de producción, Eva y David, que hacen posible que estos vídeos cada semana suban a YouTube. Si sabes de alguien que le pueda interesar, coméntaselo, que se suscriba, dele a la campanita para que de esta manera YouTube os dé el aviso de que cada semana hay nuevos contenidos. Hoy vamos a hablar de un país denominado de dos maneras, porque es Holanda, pero por otro lado se habla también de los Países Bajos. Holanda aproximadamente tiene unos 18 millones de habitantes aproximadamente, y en datos del 2018 ocupaba el lugar número 9 dentro de los países de la OCDE, aproximadamente en el informe PISA. Vamos a hablar con una mujer, Juliette Roon, que nos va a explicar, ella se va a presentar, lógicamente, y nos va a explicar un poquito todos esos contextos de este país tan pintoresco de Europa. Juliette Roon, muchísimas gracias por estar en este programa y podernos aclarar un poco este tema del sistema educativo en Holanda. Bienvenida. Vale, muchas gracias, Rafael. Bueno, soy Juliette Bruins, tengo 46 años, soy licenciada en la administración de empresas. He trabajado 4 años primero en la logística y después de 4 años he cambiado de sector y he reemplazado la logística para la administración y las finanzas en un banco, junto con la información tecnológica. Trabajo para el Rabobank ya hace 20 años y soy dueña del sistema SAP, que es el sistema administrativo que utilizamos para mantener la administración. Y bueno, desde mis 13 años he vivido en Barcelona, así que toda mi educación secundaria y universitaria he hecho en Barcelona, por eso que hablo castellano y catalán también un poquito, pero dejamos eso aparte. Y bueno, ya hace 20 años que vuelvo a estar en Holanda. Mis hijos, tengo 3 hijos, 18, 16 y 11 años, van aquí en la escuela, así que espero que pueda ayudar un poco a dar información sobre la educación holandesa. Seguro que sí, Juliette. Mira, la primera pregunta que te voy a lanzar es si puedes hacernos un poco de resumen de la estructura educativa, de eso que llamamos sistema educativo en Holanda, por favor. Bueno, no sé si entiendo muy bien la pregunta, pero la estructura es, ¿quieres decir el preescolar, escuela primaria, secundaria, tal? Correcto. ¿Sí? Exacto, exactamente. Pues, vale, correcto. Sí, pues hay un preescolar aquí también, desde los 2 y medio hasta los 4 años. No es obligatorio. Después hay la escuela primaria, que es el grupo 1 al 8, que son de los 4 hasta los 12 años. Así que esto es incluyendo el jardín de infancia y es obligatorio ir al cole a partir de los 5 años. Así que cuando tienes 4 puedes ir a la escuela primaria, pero no es obligatorio.
Después, cuando has finalizado la escuela primaria, vas a la escuela secundaria, que es desde los 11, 12 años hasta los 16 o 18. Esto depende del nivel. Es obligatorio seguir una educación hasta los 18 años o obtener un diploma de un nivel HAVO, se llama en holandés, que es como ¿cómo lo he llamado después? Especialización. Sí, ¿Es una especialización? No, es preeducación para profesión superior. Okay. Y, o el nivel MBO2, y eso es educación para una profesión. Así que más como ser carpintero o algo así. Pero sí, lo jamás... que aquí sería formación profesional, más o menos, sería esto, Juliet. Como una sí. formación profesional. Okay. Sí. Y después de eso, después de escuela secundaria, depende del nivel que has hecho, vas a hacer un bachillerato y si no es necesario, si ya has cogido el nivel más alto en la escuela secundaria, puedes ir o al HBO, que es educación superior, o a la universidad. Muy bien. Y en esta estructura, Juliet, ¿tú sabes más o menos qué materias, qué asignaturas son las que predominan? ¿Son las que más horas se le dedica? Uy, las más horas. Seguramente es lengua. Lengua y matemáticas. Son normalmente las asignaturas que también son muy importantes para escoger el nivel de educación que vas a obtener. Y no solamente lengua como gramática y literatura, pero también comprensión de la lengua. Así que cuando estás leyendo un escrito, es necesario que puedes contestar las preguntas sobre el escrito en vez de que puedes leer muy bien y no sabes lo que lees. Y esas 2 o 3 asignaturas son los más importantes en la escuela primaria, pero también en secundaria. Y cuando hablas de lenguas, ¿te estás refiriendo a la lengua holandesa o hay una diversidad? Holandesa. No, la lengua holandesa. La lengua holandesa. O sea, inglés, castellano, francés, ¿esto son optativas? ¿Es una...? Bueno, a partir del grupo 4, así que entonces tienen 10 años o así, tenemos inglés en la escuela secundaria, pero solamente hay, no en la escuela secundaria, en la escuela primaria, perdón. Y en la escuela secundaria, inglés es obligatorio también como lengua. Muy bien. Y Juliet, una pregunta. ¿Estas asignaturas como música, visual y plástica, educación física, qué peso Sí. tienen en el currículum? ¿Se les da un peso Eh, importante? Música, ¿no? Música depende de qué perfil eliges en tu escuela secundaria. A partir del tercer año, aquí hay 4 diferentes perfiles para elegir y eso también depende de los estudios que quieres hacer después. Por ejemplo, la música que dices solamente está en uno de los 4 perfiles. Es más para el perfil, ¿cómo se llama? Cultura y ciencias sociales. Ahí tienes música y tienes arte y cultura y cosas así. Pero la educación física está en todos los perfiles. Y también en la escuela primaria, claro, se da mucha atención a la educación física, también por el movimiento de los jóvenes, para que se mueven, para que hagan deporte.
Y tienes que graduarte siempre en educación física. ¿Y cuántas horas semanales aproximadamente se hacen en primaria y secundaria de estas asignaturas? De educación física, seguramente 2 horas a la semana. Ujú. Y de música, primero en la escuela primaria creo que lo utilizan mucho también para aprender y para hacerlo más, ¿cómo se dice? Más como un juego, ¿no? Utilizan música para aprender cosas, pero creo que los primeros 2 años en la escuela secundaria música es obligatorio y después como eliges el perfil, lo dejas o no. Y entonces creo que es 1 hora a la semana. Y en Y estas 1 hora a aulas... la semana aquí son 50 minutos, ¿eh? Así que no. sí, sí. Aproximadamente en estas aulas, ¿qué ratio es la que, o sea, el número de alumnos a los que más o menos acuden a las aulas? Una media, ¿eh? Sé que es complicado esta pregunta, pero... Normalmente en la escuela primaria son entre 25 y 30 alumnos en la jaula de clase y claro, depende del nivel de la escuela secundaria que eliges. Cuando más alto lo eliges, hay menos gente que pueden hacer ese nivel. Pero 60% de los niños holandeses cogen el nivel más bajo y 40% los dos que van más para la preeducación superior y la universidad. Y entonces hay 25 personas o alumnos. Juliet, quería comentarte, en Holanda existe la escuela pública, pero también existe la escuela privada, Privada. concertada. La mayoría es pública. La privada solamente está por si si no puedes funcionar en un colegio pública y necesitas toda la atención, clases más pequeños, por ejemplo, y claro, son muy caros. Así que aquí no hay muchos. Hay, pero no mucho. Muy bien. Quería comentarte también qué valoración le da la sociedad holandesa como percepción tuya a la educación. ¿Está en una posición alta? ¿La sociedad, el ciudadano holandés le da una importancia a la educación Sí, o no? sí, le dan mucha importancia a la educación y es lo que nos peleamos un poco con la política, con el gobierno, que no da suficiente dinero a los profesores. Hay falta de profesores en estos momentos y pues también es por salario, ¿no? Cuestión de salario y cuestión de presión de trabajo. Y claro, nosotros decimos, oye, que son nuestros hijos y la gente que han de trabajar para nosotros en el futuro, que estamos dando la educación aquí. Así que es muy importante invertir en esa gente, ¿no? En estos niños. Y por eso lo damos mucha importancia, pero hay ¿cómo se dice? La discusión sobre el dinero, claro. Ajá. O sea, entiendo que la población le da mucha importancia, pero la política no demasiado. Aquí hay Sí, un choque. sí. Esto. Entonces, Juliet, haciendo una comparación, a nivel de sueldo medio de un profesor, una profesora en primaria o en secundaria, ¿el poder adquisitivo es muy bajo respecto a otros sueldos?
No, creo que no. Una amiga mía me ha compartido unos tabeles con diferentes sueldos. Entonces, un salario indicativo para la educación primaria puede variar desde los 2.700 euros hasta 5.000 al mes, trabajando 40 horas, claro, pero normalmente aquí los contratos no son más de 35 horas a la semana, aunque trabajan más, pero Sí, contractual, sí. con el contrato no quieren más, también porque dicen que tienen más días de vacaciones que gente que trabaja normal, digamos. Un salario indicativo de educación secundaria o si vas a la preeducación superior, ya varia, empiezas también por los 2.700, pero puedes subir hasta los 9.000. Pero claro, 9.000 es cuando ya estás más hablando de HBO o universidad, que es la educación superior, ¿no? Entonces, Juliet, estos sueldos para los televidentes que nos están escuchando y viendo en este momento, bueno, depende de qué país puede parecer enorme, pero para Holanda el poder adquisitivo de esta media de unos 3.000 euros de media aproximadamente, ¿es un poder adquisitivo holgado o es justo? No, yo no creo que es justo, pero sí es mediano. Creo que no es un sueldo muy gordo, digamos. Ya. Compartir, Y, compartir. Sí, no. Yo no trabajo para eso. o sea, tú dirías que está en un sueldo medio bajo en Sí, general. sí. Ok, muchas gracias. Y también Entonces, la posibilidad de poder subir en sueldo es muy difícil aquí, en el sector de profesor. mm, y Ya para hasta ir a acceder ser director o lo que sea. Y también un director, pues también creo que es 9.000 y ya está. con toda la responsabilidad que eso supone. Ya Sí, comprendo. Y bien, para acceder a la función, digamos, de profesor en la escuela pública, ¿existen sí, algún tipo de exámenes, de oposiciones? ¿Cómo funciona esto, sí, por favor? sí. Bueno, primero de todo necesitas haber terminado la preeducación superior y entonces el curso se llama PABO, es de 4 años y si tienes ese, bueno, si tienes esa licencia, solo puedes ser profesor de una escuela primaria. Si después de Mm, estos 4 años quieres licenciarte para poder dar clases, por ejemplo, secundaria, a dar clases a secundaria o a eh, profesión superior o lo que sea, lo siento. Pues has de estar 4 o 6 años más y si quieres ser profesor en una escuela secundaria de preprofesión o preuniversitaria, pues has de ir a la universidad también, O sea, licenciarte en esto la sería, universidad. disculpa, Juliet, esto sería un Sí, poco tener una licenciatura, más o menos sería el equivalente, una universitaria, y hacer un curso de especialización como profesor para poder dar clases. Sería esto más o menos. sí, primero empiezas por, si quieres ir a la escuela primaria, necesitas tener el pavo que es para la escuela primaria y es también allí también aprendes cómo trabajar con niños más difíciles o niños muy inteligentes, lo que sea. Eh, Ujú. claro, cuando vas a la universidad y sacas ahí una licencia, por ejemplo, de inglés, en inglés, tú puedes Sí. dar clases en la universidad o en la educación escuela secundaria al nivel preuniversidad o
educación superior. Comprendo, comprendo. Y entonces, Juliet, una vez este alumnado... El perro. Muy bien. Este alumnado está estudiando, ¿está motivado, tú crees, el alumnado en Holanda por sacarse titulaciones? ¿Ve una perspectiva de futuro laboral o Sí. cómo lo ves esto? ¿Sí? Sí, creo que sí, pero claro, eso depende siempre del alumno. Por ejemplo, mi hija tiene 18 años, se ha diplomado por la educación presuperior hace 2 años, entonces eligió de ir a hacer preeducación universitaria porque ella quiere ser dentista y ortodentista. Así que ha de ir a la universidad o quiere ir a la universidad y ella pues va por todo para poder hacer eso. Pero claro, mi hijo tiene 16 y tiene unos niveles más para abajo de educación. Sabe lo que quiere hacer, algo en deporte, pero no quiere estar más libre en hacer lo que le da la gana, digamos, que no estar estudiando. Así que no sé, siempre depende del alumno, creo, pero aquí para obtener un trabajo se está muy bien, porque aquí hay bastante trabajo. Hay trabajo, ok. Es lo que Sí. comentaba, la perspectiva de trabajo es amplia, es grande. Está muy buena, especialmente ahora en Corona, durante el COVID, hay más, ¿cómo se dice? Que hay Más puestos de trabajo. Sí, más puestos de trabajo. Muy bien. Y entonces, pues, claro, la mayoría de gente pues quiere terminar, sacarse el diploma y ir a trabajar. Bueno, ya entiendo. La juventud lo quiere todo rápido, ¿no? Sí. Es un poquito así. Y yo quería preguntarte, ¿qué tipo de carreras, de licenciaturas, de estudios son los que más, o sea, la población holandesa tiene más tendencia a hacer, en general? Hablo en general, ¿eh? Sí, en general es el perfil que se elige más de los alumnos, es el perfil de economía y ciencias sociales. Así que, claro, es como un perfil muy amplio donde siempre puedes trabajar donde quieres. Yo también lo he hecho más o menos, ¿no? Y claro, empecé en la logística y ahora estoy trabajando en un banco. Así que la mayoría elige eso, pero normalmente eligen eso porque creo que no saben lo que quieren hacer. Porque Ya, no saben lo que se puede hacer con la educación. Y... poco por inercia, ¿no? Un poco por inercia. Sí, también, todo el mundo, yo me acuerdo cuando yo tenía 18 y se tenía que elegir, pues todo el mundo, o economía, o administración de empresas, o derecho. Comprendo, Claro, comprendo. pues tú seguías el uno o el otro y no pensabas qué quiero hacer yo. Sí, sí, sí. Y te voy a hacer una pregunta que tiene un poco ligado con la primera que te hice antes. Un poco los horarios que hay en las escuelas privadas y públicas eh, para el alumnado, ¿eh? Me refiero, ¿qué tipo de horarios tenéis? Pues depende, porque claro, en la escuela primaria es diferente que en secundaria. En primaria normalmente es de 8:30 hasta las 2:30 y una vez a la semana es de 8:30 a 12:30. Así que tienen la tarde libre para hacer deporte. Y claro, para nosotros la tarde se termina a las 6, no como en España que se habla hasta las 8 o las 9 de la tarde. Y en secundaria es diferente, depende de cómo encaje todos los
clases y las asignaturas, pero normalmente son, a ver si lo digo, es obligatorio de dar tantas horas de clase, pero no me preguntes ahora cuántas horas son. Pero bueno, en secundaria puede ser que están desde las 8:20 hasta las 3 de la tarde, pero también puede ser que solo van para 1 hora y después ya vuelven a casa. Es muy diferente y cada trimestre cambia. Así que no tienen el día, no tienen como yo tenía en escuela secundaria desde las 9 hasta las 4 y siempre estaba desde las 9 hasta las 4 en el colegio y aquí no es así. ¿Y las vacaciones cómo se reparten durante el año, más o menos, las vacaciones generales? Sí, durante verano son 6 semanas, 6 o 7, depende cómo terminas el curso. Y ¿Es en después julio? ahora... ¿Soli? Perdona, ¿en julio empieza? Julio, sí, hasta julio y agosto, sí. Mitades de julio y empiezas finales de agosto, primera semana de septiembre. Después ahora en octubre tienen 1 semana de vacaciones. Por Navidad tienen 2 semanas. Y entonces en febrero tienen 1 semana. Y en mayo tienen 1 o 2 semanas. Muy repartido veo, ¿eh? Está muy repartido. Sí, muy repartido. Y entonces, Juliet, estas semanas de vacaciones, estos horarios, ¿realmente son compatibles con la vida laboral de los padres, por ejemplo? Hablo en general. No, porque nosotros los colegios dan 12 semanas de vacaciones al año y nosotros normalmente en una empresa tienes 4,5, 5 semanas de vacaciones. Así que, claro, para alguien que tiene los hijos preescolar o escuela primaria, necesitas buscar una nana, alguien que o llevarlos a una escuela después de la escuela. Bueno, hemos llegado al final de esta primera parte apasionante de Holanda, donde hemos hablado de estructuras, de ratios, hemos hablado de algunos aspectos un poquito más profesionales del docente, la valoración, pero no os perdáis la segunda parte, porque vamos a hablar de cosas como las tecnologías, vamos a hablar de esos aspectos un poco más disruptivos que se pueden dar en conflictos, que se pueden dar en las aulas, en Holanda en concreto. Vamos a hablar un poco de ese contexto tan heterogéneo que se encuentra en este país, pues es un país donde hay mucha inmigración de diferentes culturas. Vamos a ver cómo se incluye a todas estas personas dentro del sistema educativo. También seguramente vamos a hablar de qué manera el gobierno se implica económicamente en la mejora de la educación. Nos vemos en la segunda parte y espero que os haya gustado mucho este programa. Hasta la próxima.